Buenas noches, bienvenidos sean todos a nuestra nueva emisión en su canal Jury Noticias, donde informar es nuestro compromiso. Con ustedes, Alejandra Marín. Y vamos con la pregunta del día. ¿Conoce usted cuáles son los recursos jurídicos que existen en Colombia? Responda en nuestro Twitter con el hashtag JuryNoticias/recursos y vamos a estar transmitiendo sus preguntas a lo largo del noticiero. Vamos con las noticias. En las últimas horas, el Congreso de la República de Colombia decretó cuáles serán los medios de impugnación. Estos quedarán consagrados en la sección sexta, título único del Código General del Proceso. Estos recursos son mecanismos que el derecho procesal contempla para que las partes procesales impugnen las decisiones judiciales. Las personas que se vean afectados con la providencia pueden impugnar la decisión con el recurso que sea procedente y lograr así que se revoque, se aclare o se reforme la decisión, o en un caso contrario se niegue la revocación a la decisión judicial. Ampliaremos esta información con algunos funcionarios de la rama judicial. Vamos con nuestra juez civil del circuito de Bogotá, Sandra Margarita. Hola muchachos, buenas noches. Mi nombre es Sandra Margarita. Gracias Alejandra por tu invitación. Esta noche les quiero hablar de uno de los medios de impugnación que existen en Colombia y es el recurso de reposición. ¿Qué es el recurso de reposición? El recurso de reposición es un recurso ordinario que se abre en contra de decisiones tanto administrativas como judiciales. ¿Para qué? Para que el juez, después de emitir un fallo, pues lo pueda revisar, lo pueda reformar o en últimas lo pueda revocar. Hay que tener en cuenta de que este recurso es de tipo potestativo, es decir, es el interesado el que debe presentar esta solicitud al juez. ¿Cuándo lo puede hacer? La audiencia, luego de que el juez emite el fallo, lo puede hacer de manera verbal, argumentando el por qué quiere que sea revisado este fallo. También se puede hacer de manera escrita, 3 días, luego de que termina la audiencia, tenemos 3 días para pasar el recurso. De la misma manera, argumentando las razones y el por qué queremos que sea estudiada o evaluada esa decisión. ¿Qué debemos tener en cuenta en cuanto a este recurso? Que este recurso no procede en contra de sentencias. Este recurso tampoco lo podemos interponer porque no procede cuando se resuelven autos, digamos, de apelación, de queja, de súplica, no procede. No podemos tampoco interponer una reposición con reposición. No podemos pasar una reposición, el juez se dio cuenta que había un error, cambió su decisión, la reformó y volver a pasar un recurso en contra de esto no procede. También tenemos que tener en cuenta de que esta reposición procede contra autos interlocutorios, no contra autos de sustanciación, y que obviamente debe ir bien argumentadas las razones por las cuales nosotros queremos que esas decisiones sean revisadas. En el artículo 318 del Código General del Proceso encontramos que esta reposición procede en contra de las decisiones del juez, también de los magistrados sustanciadores, en contra también de la Sala de Casación Civil, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. También nos dice que este recurso no es susceptible de súplica y que este recurso no es que tenga mucho éxito, porque generalmente los jueces no admiten que se hayan equivocado y pues no prestan como mucha
atención pues a hacer la revisión del fallo. Pero no quiere decir que no se pueda pasar, se pasa y pues el juez tiene dos decisiones, o lo acepta o lo rechaza. Entonces, pero pues bueno, lo importante es intentarlo. Eso es todo lo que les quería comentar acerca del recurso. Espero que les haya quedado un poco más amplio el concepto del recurso, y si alguna duda, pues nos dirigimos al Código General del Proceso, artículo 318, y allí encontramos argumentado lo que hoy les estoy contando. Muchas gracias, feliz tarde. Muchas gracias, doctora Sandra Margarita, por profundizarnos acerca del recurso de reposición. Pero como sabemos, este no es el único medio de impugnación. Por lo tanto, contamos con la presencia de la magistrada de la Corte Constitucional, Sandra Ariza, quien desarrollará el recurso de apelación. Buenas noches, Alejandra, y a todos los televidentes que hoy nos ven desde este canal. Es un honor para mí poder abordar este tema sobre el recurso de apelación. ¿Qué es un recurso de apelación? Es un medio de impugnación el cual lo encontramos en el título único de la sección sexta del Código General del Proceso, el cual tiene por objeto que se revise la cuestión decidida únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior jerárquico revoque o reforme la decisión. Entonces, si quien tiene la providencia es un juez civil del circuito, decidirá el recurso de apelación la Sala Civil del Tribunal Superior. Este recurso es el desarrollo del principio de doble instancia, que el principio de doble instancia es que un juez de mayor jerarquía revise la actuación procesal que ha desarrollado un juez de menor jerarquía. Es un recurso devolutivo, es decir, que pues ha de ser resuelto por un tribunal distinto y superior al que dictó la resolución impugnada. No siempre el principio de doble instancia va a estar presente, entonces por lo tanto van a haber procesos de única instancia, es decir, que no se admiten apelaciones. Por ejemplo, los procesos verbal sumario, que son los de mínima cuantía, como la fijación de cuota alimentaria. ¿Cuándo procede este recurso? Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo que las dicten en equidad de un juez, que pues es cuando el juez considera que pues hay una inequidad. También en los autos, que estos sí los encontramos enumerados en el artículo 321 del Código General del Proceso, el cual es que el auto rechace la demanda, que el auto niegue la intervención de sucesores procesales y terceros, que el auto niegue el decreto o la práctica de pruebas, que el auto niegue total o parcialmente el mandamiento de pago, y el que rechace de plano las excepciones de mérito en el proceso ejecutivo, auto que rechace de plano un incidente en el que lo resuelva, auto que niegue el trámite de una nulidad procesal y el que lo resuelva, auto que por cualquier causa le ponga fin al proceso, auto que resuelva sobre una medida cautelar, por ejemplo un embargo, auto que resuelva sobre la oposición a la entrega de bienes, y el que rechace de plano, y los demás expresamente señalados en el código. La oportunidad y requisitos para este recurso de apelación lo encontramos en el artículo 322, que bueno, el primero es que pues en el curso de la audiencia, cuando sale la decisión, se interpone el recurso de apelación verbalmente. En ese mismo momento se sustentará ante el juez y el juez lo resolverá sobre la procedencia de todas las apelaciones al finalizar la audiencia. El segundo es que la apelación contra autos podrá interponerse directamente o en subsidio a la reposición. Entonces, una parte puede presentar la reposición y la otra puede presentar el recurso de apelación. En el caso de la apelación de autos, el apelante deberá sustentar el recurso ante el juez que dictó la providencia dentro de los 3 días siguientes a la notificación o a la que el auto niega la reposición. También un recurso de apelación se puede declarar desierto cuando no es sustentado en debida forma y de manera oportuna ante el juez de primera instancia. Y pues ante el juez de segunda instancia también lo puede declarar desierto cuando no hubiere sustentado la sentencia.
Hay unos efectos para el recurso de apelación, que es el efecto suspensivo, el efecto diferido y el efecto devolutivo. El efecto suspensivo pues es cuando el juez de primera instancia suspende su actuar y envía todo el proceso, y pues la actuación en primera instancia se queda quieta. Su única facultad sería resolver sobre medidas cautelares. Las sentencias que se conceden en efecto suspensivo son las sentencias en que recurran ambas partes de la apelación, las que nieguen totalmente las pretensiones de la demanda, las que versen sobre el estado civil de las personas, las que sean declarativas. Y el efecto evolutivo es que sigue el trámite del proceso, no se suspende y el juez de primera instancia sigue conociendo el proceso. Lo que se envían son unas copias, pero pues igualmente se debe estar pendiente del proceso en primera instancia. Todos los autos que se apelen siempre se consideran en efecto devolutivo. Y el efecto diferido es cuando se suspenden los efectos de la sentencia. Si la sentencia ordenó una reivindicación, no podrá hacerse, se suspenderá eso, pero en lo demás continúa normal. Para el trámite de apelación de autos, el escrito de sustentación se hará traslado a la parte contraria, se surtirá en secretaría por el término de 3 días y no requerirá el auto no requerirá ni constancia ni el expediente. Si fueran varios los recursos sustentados, pues el traslado será conjunto y común. Vencido el traslado, se enviará el expediente o sus copias al superior. Si el juez de segunda instancia lo considera inadmisible, así lo decidirá en auto. En caso contrario, resolverá de plano y por escrito el recurso. Si la apelación hubiera sido concedida en efecto devolutivo o diferido, el secretario o secretaria pues deberá avisar al juez, y si no, pues esto será una falta gravísima. Para el trámite de la apelación de sentencias, pues esta es una oportunidad para practicar y solicitar pruebas, pero se deben tener en cuenta las siguientes condiciones: que pues las partes las pidan de común acuerdo. En segundo lugar, cuando decretadas en primera instancia se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. En tercer lugar, cuando versen sobre hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrarlos o desvirtuarlos. En cuarto lugar, cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria. Quinto, que si con ellas se persigue desvirtuar los documentos de que trate el ordinal anterior. La competencia, pues el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que debe adoptar de oficio en los casos previstos de la ley. Muchas gracias por la invitación al canal nuevamente. Muchas gracias, magistrada Sandra Ariza. Bueno, para continuar en el contexto de los medios de impugnación, yo quiero hablarles sobre el recurso de queja. Este recurso de queja es un medio de impugnación extraordinario que está a disposición de las partes a causa de la inadmisión de otro recurso. Si bien este recurso es extraordinario, también es un recurso facultativo, porque faculta a las partes interponer el recurso ante la negativa del recurso de apelación. ¿Dónde se interpone este recurso y quién lo resuelve? Este recurso se considera no devolutivo, es decir, que se interpone ante el mismo órgano judicial que dictó la inadmisión del otro recurso, para que éste lo remita a su superior jerárquico, quien estaría a cargo de resolverlo. Las resoluciones judiciales que son recurridas por este recurso de queja deben ser inadmisiones de recursos devolutivos. Por ejemplo, se podrá interponer un recurso de queja si se nos inadmite el recurso de apelación, ya que este sí es devolutivo, pero no se podría interponer la queja si lo que se nos inadmite es el recurso de reposición, ya que el recurso de reposición no es devolutivo. Este recurso de queja debe interponerse mediante escrito, en el que se fundamenten las razones del peticionario para que se conceda el recurso negado. Y este consta de 3 fases. La primera fase es la preparación. La preparación consta en que se presenta ante el órgano judicial
en el que fue inadmitido el otro recurso. Lo segundo es la interposición. Esta se hace entre el órgano superior, o sea, el de mayor jerarquía, en el ámbito de la resolución para que se aplique el recurso de queja, que es el que estamos impugnando. Y por último, la tercera fase es la sustanciación, que es que esta la resuelve como tal ya el Tribunal Superior Jerárquico, que es el que le va a dar solución a este recurso. Bueno, para finalizar con este recurso de queja, quería mencionarles una característica importante, y es que este recurso tiene marcado un carácter procesal, ya que no alega derechos nuevos, sino que simplemente la denegación errónea de poder recurrir a una resolución. Y este recurso se puede interponer en todas las jurisdicciones, ya sea procesal, penal, civil, laboral, entre otras. Para ampliar esta información, tendremos funcionarios de la rama judicial quienes nos hablarán del tema. Y ahora, para abarcar los demás medios de impugnación, en Jurinoticias queremos desarrollarlo de una manera distinta. Así que vamos con nuestra siguiente parte. Mi nombre es José Luis Gómez Chiquito. Continuando con el tema, hablaré del recurso de súplica. ¿Qué es el recurso de súplica? El recurso de súplica es un mecanismo de impugnación que se interpone ante la misma autoridad judicial que profirió la providencia para que replantee su decisión. El recurso de súplica está consagrado en el artículo 331 y en él dice, palabras más, palabras menos, que el recurso de súplica procede en 3 casos. Primero, contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado sustanciador en el curso de la segunda instancia o durante el trámite de la apelación del auto. En el segundo, contra el auto que resuelve la admisión del auto del recurso de apelación o casación. Y en el tercero, contra los autos que en el trámite de los recursos de los extraordinarios de casación o revisión prefiera el magistrado sustanciador y por su naturaleza hubiesen sido susceptibles de apelación. Lo anterior quiere decir que si se está en curso de una segunda instancia promovida por la apelación de una providencia judicial, siempre hay lugar al recurso de súplica. ¿Y cuándo no procede el recurso de súplica? Según el artículo 331 del Código General del Proceso, el recurso de súplica no procede contra los autos mediante los cuales se resuelva la apelación o queja. Y también decimos cuánto tiempo tengo para interponer el recurso de súplica. La súplica deberá interponerse dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto, mediante el escrito dirigido al magistrado sustanciador en el que se expresarán las razones de su inconformidad. ¿Cómo es este trámite de recurso de súplica? El trámite está establecido en el artículo 332 del Código General del Proceso, que decreta que después de interpuesto el recurso correrá traslado a la parte contraria por 3 días en la forma señalada en el artículo 110 del Código General del Proceso. Vencido el traslado, el secretario pasará el expediente al despacho del magistrado, que sigue en turno al que dictó la providencia, quien actuará como ponente para resolver.
¿Cómo se corre el traslado? El traslado debe correrse conforme a lo dispuesto en el artículo mencionado, que es el 110 del Código General del Proceso, que establece que cualquier traslado que deba surtirse en audiencia se cumplirá permitiéndole a la parte respectiva que haga uso de la palabra, salvo norma en contrario. Todo traslado que deba surtirse por fuera de audiencia se surtirá en secretaría por el término de 3 días y no requerirá auto ni constancia en el expediente. Estos traslados se incluirán en una lista que se mantendrán a disposición de las partes en la secretaría del juzgado por un día y correrán desde el día siguiente. ¿Cuál es la finalidad del recurso de súplica? La finalidad del recurso de súplica es la misma del recurso de reposición. Lo que buscamos con el recurso de súplica es solamente modificar o revocar la decisión. Obviamente debe estar debidamente motivado y el trámite es muy similar al de reposición, pues conforme a lo que dispone el artículo 332 del Código General del Proceso. Y acá terminamos con el recurso de súplica. A continuación hablaremos del recurso de revisión. ¿Qué es el recurso de revisión? Es un medio de impugnación que procede solamente contra sentencias ejecutoriadas y que en principio se caracteriza porque las causales para invocar una revisión son taxativas. Esto quiere decir que no se puede alegar una causa diferente a las establecidas. El recurso de revisión cuenta con unas características. Se caracteriza porque puede interponerse en contra de las sentencias ejecutoriadas por las causales taxativamente establecidas en el artículo 355 del Código General del Proceso. El objetivo de este recurso es invalidar lo resuelto en la sentencia contra la que éste se interpone. Lo que se analiza es la decisión impuesta en la sentencia, si ajusta a los parámetros de la justicia como tal a la hora de fallar. Este recurso puede denominarse como una excepción a la cosa juzgada en materia civil, siempre y cuando se haya incurrido en los supuestos fácticos que contemplan la posibilidad de interponerlo. El recurso de revisión cuenta con unas causales que están definidas en el artículo 355 del Código General del Proceso. La primera, haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito por obra de la parte contraria. Segunda, haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueron decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida. Tercero, haberse basado la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por falso testimonio en razón de ellas. Cuarta, haberse fundado la sentencia en dictamen de perito condenado penalmente por ilícitos cometidos en producción de dicha prueba. Quinta, haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia recurrida. Sexta, haber existido
colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicio al recurrente. Séptimo, estar el recurrente en algunos de los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento, siempre que no haya sido saneada la nulidad. Octava, existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso. Novena, ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que ella fue dictada, siempre que el recurrente no hubiera podido alegar la excepción en el segundo proceso por haberse designado curador ad litem y haber ignorado la existencia de dicho proceso. Sin embargo, no habrá lugar a revisión cuando el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada. Ahora bien, en las causales se requiere pronunciamiento de un juez para que se dicte ya sea la declaratoria de falsedad de documentos, falso testimonio, ilícitos cometidos por peritos en la producción de la prueba y declaración de cohecho o violencia en el pronunciamiento de la sentencia. Si el proceso penal no ha terminado al momento de interponerse el recurso, habrá lugar a suspensión del proceso de revisión hasta que se produzca el fallo penal y se presente copia de ese. Sin embargo, dicha suspensión no podrá superar 2 años. ¿Cuánto tiempo tengo para interponer el recurso extraordinario de revisión? La oportunidad para interponer este recurso es de 2 años, los cuales se cuentan a partir de la ejecutoria de la sentencia. Cuando se trata de la causal que señala el hecho de encontrarse el recurrente en alguna situación de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento, siempre y cuando dicha nulidad no haya sido saneada, la oportunidad para interponer el recurso de revisión, es decir, los 2 años, se contarán a partir de que la parte perjudicada haya tenido conocimiento de la situación. Formulación del recurso extraordinario de revisión. El recurso extraordinario de revisión debe formular mediante demanda los términos del artículo 357 del Código General del Proceso. La demanda se debe presentar ante el tribunal o ante la Corte Suprema de Justicia, según corresponda, y se le debe dar el trámite indicado en el artículo 358 del Código General del Proceso. En la formulación de la demanda se pueden solicitar medidas cautelares al tenor del artículo 360 del Código General del Proceso. Y acá termina mi intervención. Muchas gracias. Hola amigos, les habla Jesús. Bienvenidos a la definición del recurso extraordinario de casación. Pero te estarás preguntando qué aprender en este video. En este video te acercaremos a los antecedentes, definición, línea de tiempo y resolveremos algunos interrogantes acerca del recurso relacionado. Acompáñanos. Te preguntarás cuál es el significado de la palabra casación y sus antecedentes históricos. Ok, los orígenes de este recurso judicial los podemos encontrar en los estados italianos. Se utilizó este medio para imponer sus estatutos locales por sobre el ius commune. El apogeo de este medio se dio en Francia, donde se utilizó como mecanismo para uniformar el derecho a partir de la ley territorial. La palabra casar proviene del latín casare, que significa abrogar o derogar. Por su parte, casación proviene del término francés cassation, derivado a su vez de caser, que se traduce como anular o romper o quebrantar.
Ahora bien, definamos qué es recurso de casación. El recurso de casación es un recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley, o que ha sido dictada en un procedimiento que no ha cumplido las solemnidades legales, es decir, el debido proceso, ya sea por error iundicando o bien en error procedendo, respectivamente. La línea de tiempo que lleva nuestro recurso de casación se remonta al año de 1886, específicamente a la Constitución del mismo año, en el artículo 151, numeral 1, donde le atribuían a la Corte Suprema de Justicia para que conociera los recursos de casación conforme a la ley. En el año 71 se expide el decreto 409 del 71, donde hace referencia al proceso menos al de casación. En el 87 se expide el decreto 2700 en materia de ley procesal. En el artículo 19 ya se empieza a hablar de forma como los fines de la casación, como el recurso extraordinario que tiene como fin primordial la efectividad del derecho material. En el año 91 tenemos la Constitución Política, que en su artículo 235, numeral 1, nuevamente le atribuye estas funciones a la Corte Suprema de Justicia para actuar como tribunal de casación. En el año 2000, la Ley 600 ya define los fines de la casación. En el año 2004, mediante la Ley 906 del 2004, se establece la finalidad y procedencia. En el año 2012, la Ley 1564, es decir, nuestro Código General del Proceso, en los artículos 333 al 351, define los procedimientos, define la casación, las causales, la oportunidad, la legitimación, la cuantía, etc. Nuestra Corte Constitucional, mediante dos sentencias, una del año 2014, la C-880, define que esta casación es el nuevo régimen constitucional para garantizar los derechos sustanciales y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. En la sentencia 213 del 2017, aclara que las reglas legales que rigen la casación no pueden anular la triple función de unificación de la jurisprudencia. Ahora definamos qué es y para qué sirve un recurso de casación en Colombia. Ok, es aquel que se puede interponer cuando, en última instancia, no se está de acuerdo con alguna decisión que emitió el juzgado y se pretende con este recurso que la Corte conozca directamente el proceso para que pueda emitir su fallo. ¿Cuándo o bajo qué causales se puede utilizar el recurso de casación? Se puede utilizar bajo las siguientes causales. Primero, cuando la sentencia viola o pasa por encima de alguna norma constitucional, ya sea por error de derecho o de hecho. Segundo, cuando la sentencia se emite en contra de la dirección de los hechos, las pretensiones o con las excepciones interpuestas por el demandado. Tercero, que en la sentencia existan declaraciones o disposiciones contrarias a la realidad. Cuarto, la sentencia agrave aún más la situación de aquella persona que la apeló. Quinto, que se haya incurrido en las causales de nulidad y que no se hayan saneado. ¿Qué tipos de recursos de casación existen en Colombia? Tenemos tres: recurso de casación laboral, recurso de casación civil y recurso de casación penal. Muchas gracias. Bueno, vamos a compartir algunos tweets de nuestra pregunta del día. Nos dice Luisa Vázquez que ella claramente no es experta en estos temas, pero aún así le gusta participar porque se aprende. Ella nos dice que los medios de impugnación los relaciona como unos mecanismos de participación y en los que se pueden controvertir algunos artículos de algunas leyes contrarias al derecho. Sí, Luisa, tienes toda la razón, muy buen aporte, muchísimas gracias. Vamos con otro tweet, un tweet bastante interesante, el que nos deja Luis Moreno, ya que él nos indica que él es abogado y claramente nos da una explicación sobre los recursos que tenemos. Y entonces él dice, en Colombia existen dos tipos de recursos, los ordinarios y los extraordinarios. Los ordinarios son claramente los que uno encuentra el recurso de reposición,
el recurso de apelación, de súplica y el recurso de queja. Y como extraordinarios nos dice que es el recurso de revisión y casación y el recurso de revisión y anulación. Sí, tienes toda la razón, muchísimas gracias, es interesante que participe un profesional y que nos hable bastante del tema. Muchas gracias, Luis. Bueno, queridos televidentes, ya para culminar con la pregunta del día, vamos con este tweet de Estela que dice: hola Juri Noticias, muchas gracias Estela por siempre estar en sintonía y vernos. Bueno, dice que siempre escucha hablar de los recursos de reposición y apelación, que si existen otros recursos en Colombia, sí existen. Por tal motivo te invitamos a que veas nuestra transmisión completa del día para que te enteres de todos los recursos que tenemos en Colombia. Muchísimas gracias y que tengan buena noche.